Buenas tardes, señoras y señores. El Centro Naval y el Instituto Nacional Browniano, les damos a ambas instituciones una cordial bienvenida. Le agradecemos vuestra presencia a esta conferencia que hemos pensado para rendir homenaje al pionero antártico, el alférez Sobral. ¿Y quién mejor para hablar de él que un veterano antártico, un almirante como es el señor almirante Tarapov, a quien tengo el gusto de presentar a continuación? El señor contraalmirante Marcelo Cristian Tarapov egresó de la Escuela Naval Militar como guardiamarina el 30 de diciembre de 1986. Pertenece a la promoción 115 del Cuerpo Comando Escalafón Naval. El 31 de diciembre de 2019 fue promovido al grado de contraalmirante y asumió el cargo de director general de Educación de la Armada. Entre los comandos ejercidos se encuentran el buque multipropósito Ara Ciudad de Rosario, la agrupación Buques Hidrográficos y el Comando Naval Antártico, durante el cual también desempeñó funciones como comandante conjunto antártico. También prestó servicios como director de Sanidad Naval y como jefe de Estado Mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Es acreedor de la medalla y diploma Orden Caballeros Expedicionarios al Desierto Blanco, otorgada por la Asociación Polar Pingüinera Argentina. Recibió el premio Servicio de Hidrografía Naval, otorgado por el Servicio de Hidrografía Naval en reconocimiento a sus importantes contribuciones en la difusión de las actividades vinculadas a los intereses marítimos. En el 2013 recibió el distintivo Curso Superior de Comando y Estado Mayor, otorgado por el Naval War College de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. En el 2015 recibió el diploma de honor que lo acredita como expedicionario al Desierto Blanco, otorgado por el Honorable Congreso de la Nación, y se hizo acreedor de la distinción como Comodoro de Marina. En el 2016 recibió la medalla República de Bulgaria por la colaboración y apoyo brindados en la Antártida. Durante el 2016 llevó a cabo el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de la República Oriental de Uruguay. En el 2012 realizó el curso superior de Comando y Estado Mayor en el US Naval War College de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero destacar los estudios en el ámbito civil. En el 2017 se graduó como magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, especialización en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en el 2018 obtuvo la diplomatura en Administración Hospitalaria, cursada en el Instituto Universitario de Salud. Señor contraalmirante Tarapov. Muchísimas gracias, señor. Tan generosa presentación. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a familiares de José María Sobral que están presentes y el mayor de los respetos y también agradecimiento a los señores veteranos de la Guerra de Malvinas. Con el señor capitán Fajre hemos navegado en aguas antárticas varias campañas y, por supuesto, cuando tanto él como el presidente del Instituto Nacional Browniano me invitaron a dar esta charla, para mí fue un gran honor, una gran distinción. Hablar de Sobral en particular, muchas veces uno se tienta y termina hablando del rescate de la corbeta Uruguay, que por supuesto yo lo voy a mencionar, pero voy a intentar
dar una conferencia más bien biográfica sobre Sobral, abarcando la totalidad de su vida con los detalles más importantes. Realmente es una verdadera oportunidad tener esta charla, sobre todo por lo que significó Sobral para la Argentina. Para intentar demostrar esa hipótesis, vamos a trabajarlo desde los inicios. Esta convocatoria me llevó a buscar toda la bibliografía que hay disponible, bibliografía de carácter histórica sobre todo, y por supuesto, sobre todo para los marinos, ya veo que también hay cadetes de la Escuela Naval, tenemos en nuestro archivo el legajo del alférez Sobral y muy recientemente conseguimos el legajo de cadete de Sobral. Normalmente es información más difícil de acceder, hubo que bucear en archivos, pero va a estar disponible para ustedes. Y tal vez como colorario, luego de la charla, que por supuesto la vamos a culminar con un espacio para preguntas o para que, por supuesto, del público puedan realizar algún aporte que seguramente no esté a mi alcance, hemos decidido armar una muestra que está colocada en la vitrina ahí a mi izquierda, con material que yo diría muy difícilmente vayan a ver otra vez así reunido. Es material original del rescate de la corbeta Uruguay, publicaciones extranjeras y argentinas que dieron lugar a esa epopeya, tarjetas postales, medallas originales de 1903, 1904 y una serie más de artículos que van a estar ahí en exhibición para que ustedes los puedan ver. Fue parte del desafío intentar buscar alguna distinción con respecto a las charlas o a la información que está disponible sobre Sobral. O sea, que ustedes se hayan tomado la molestia en un día como hoy de dejar sus responsabilidades para acercarse acá al Centro Naval, al que desde ya le doy la bienvenida, el agradecimiento por la bienvenida y al señor presidente del Instituto Nacional Borgoñano por la invitación. Ya es más que una responsabilidad como para que pueda en mi charla acercarles por lo menos información que no esté tan fácil disponible en los muchos libros que hablan sobre la vida de Sobral y que sí están a nuestro alcance, o también la información disponible en la web. Así que, dicho esto, voy a comenzar. Por supuesto, si en algún momento de la exposición quieren hacer alguna pregunta, va a ser bienvenida. Yo prefiero interrumpir la charla. ¿Por qué? Porque van a ver que la exposición en la proyección está compuesta de mucho material fotográfico, también no todo muy conocido, no tan difundido. Y puede ser que aparezcan algunas imágenes curiosas o al menos tentadoras como para dar alguna explicación en más. Brevemente, ahí por ejemplo ya tienen una foto que es muy contemporánea al rescate. Es una foto de Caras y Caretas, publicadas en Caras y Caretas, donde lo vemos a Sobral junto a su padre y a su madre. Muy poquito tiempo de haber arribado luego del rescate. Y a la derecha, de manera muy resumida y tratándose de una charla biográfica, he decidido colocar la genealogía más inmediata de José María Sobral. Vemos allá por siglo XVIII la familia asentada en Vigo, la provincia de Pontevedra, norte de España, donde vemos que
ellos se dedicaban a empresas marítimas, de hecho tenían barcos, y deciden enviar uno de sus buques hacia Buenos Aires. A bordo de ese buque estaban Manuel, Diego y García del Sobral, José, Manuel, Diego, García del Sobral, que era el apellido de aquel entonces. Verán en la exposición que Manuel tiene al costado una B mayúscula entre paréntesis y Diego una E, porque si bien los tres llegaron a Buenos Aires, Diego decidió volver a España y Manuel, por algunas razones de salud, prefirió radicarse en Brasil. Por ende, quien queda en Gualeguaychú, en particular, que es donde se asentó, fue José. En el párrafo siguiente vemos que José se va a casar con Carmen Tejero y tuvo esa serie de hijos: José María, Domingo, Francisco, Enrique, Ramón, Eduardo, Carmen, Julieta y Manuel. De esos hijos, Enrique se va a casar con María Luisa. Ya estamos viendo a Enrique, a María Luisa y a José María Sobral en la foto. María Luisa Iturriós, ascendencia también ella vasca, se casan y van a tener también sus hijos, donde en particular José María nace un 14 de abril de 1880. Por eso tan oportuno la organización de realizar esta charla a pocos días de su aniversario de nacimiento y de fallecimiento, porque Sobral tiene en sus coincidencias que fallece el 14 de abril de 1961. Y como no hay mucha más información disponible y tampoco quería detenerme en algún periodo muy joven de su época, menciono su Colegio Nacional del Norte, ahí en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde cursó sus estudios. Y cuando digo poca información es porque él ingresa por primera vez a la Escuela Naval en diciembre de 1894, donde presenta su solicitud y es aceptada. Si hacemos la cuenta, 14 años. En el legajo de él, de la Escuela Naval, figuran sus cartas, donde él, con sus 14 años, pide el ingreso, la asignación de vacante, el ingreso a la Escuela Naval. ¿Cierto? Acá después, si quieren, los podemos ir viendo, con una prosa que es fantástica. No dudo que haya sido él, tal vez alguno puede decir, no, pero tal vez se la escribieron. Pero comparando el estilo de lo que él escribe en 1894 y 1895 con lo que fue su diario, sus 2 años o casi 20 meses en la Antártida, le encuentro mucha similitud. O sea, muy posiblemente pudo haber tenido alguna ayuda, pero se nota que es un estilo muy respetuoso, 0 faltas de ortografías, ni siquiera de las que podrían ser de aquel castellano, por así decirlo, que a veces la J y la G o alguna Z. Una redacción llana, completa, que demostraba compromiso, realmente ya una serie de rasgos que tal vez a hoy en día, tantos años, más de un siglo, nos podrían sorprender en un joven de hoy de 14 años. Y digo que hay 2 cartas de Sobral. ¿Por qué? Porque Sobral ingresa, fecha aprobada en diciembre de 1894, pero en 1895 él sufre de una enfermedad pulmonar, una especie de bronconeumonía, que entiendo lo mantiene alejado de las aulas durante un periodo importante y por ello, no pudiendo cumplir o alcanzar los objetivos académicos, es dado de baja.
automáticamente presenta una nueva carta, con una redacción similar, pero mostrando otra vez la impronta y el compromiso de que quiere volver a ser cadete de la Escuela Naval. Es curioso la situación, ¿por qué? Porque la Escuela Naval recibe la carta y el primer análisis que hacen es rechazar el ingreso. Rechaza el ingreso hasta una instancia, ¿por qué? Porque cuando un cadete de aquella época era dado de baja, a ver si los cadetes de atrás prestan atención, el reglamento de la Escuela Naval no permitía el reingreso hasta por un año después. O sea, les decía a los que se iban de baja que tenían que estar un año fuera de la Escuela Naval antes de reingresar. Pero ¿qué pasa con el caso Sobral? Bueno, en realidad el análisis daba como para que no ingrese si se lo consideraba el año calendario. Pero el análisis hecho por la dirección de la Escuela Naval dijo no, vamos a tomar el año académico. Es decir, que iba de mitad de año a mitad de año. Y por esa razón, Sobral se vuelve a incorporar a la Escuela Naval y, por supuesto, ya en agosto, fíjense los egresos y los ingresos a mitad de año, en agosto de 1898 se recibe como guardia marina de la promoción 24. En un plan de estudios de la Escuela Naval que no es como el de hoy en día, difícilmente llegaba a extenderse a 3 años, eran 2 años y medio, 3 años. Por eso, una de las curiosidades es que cuando él ingresa era compañero de Storni. Storni, que todo el mundo lo rescata y lo conoce, sí egresó con su promoción, primero de promoción, un Storni que era realmente ya muy destacado hasta desde su situación de cadete. El caso de Sobral es distinto. Como les digo, se nota una personalidad bastante sólida y formada para su extrema juventud. Tal vez digo extrema juventud en estos tiempos por los 14 o 15 años de Sobral, pero en aquel contexto y con otra expectativa de vida y con otra dinámica de vida, ya en 15 años era una persona que no puedo decir adulta, pero sí formada, orientada y decidida. Sobral termina la Escuela Naval en el último puesto de su promoción. Eran 19 guardiamarinas, él egresa 19. Y automáticamente es destinado al crucero San Martín. Fíjense, dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la fragata Sarmiento, que estaba en construcción en el Reino Unido, inicia su primer viaje. El primer viaje de la fragata Sarmiento dura prácticamente 2 años, una circunnavegación casi única, irrepetible, y en ese viaje de la fragata Sarmiento deciden embarcar a los guardiamarinas egresados de varias promociones. No hizo el viaje únicamente la 24, había algunos que no habían egresado de la 22, de la 23, la completa promoción de Sobral y también promoción 25. ¿Y por qué menciono ese viaje en particular? Tal vez no tanto por lo que seguramente le dio en la experiencia náutica de 2 años de navegación por todos los mares del mundo, sino porque me gustaría detenerme en la composición de la plana mayor de la fragata Sarmiento. La fragata Sarmiento, mientras estuvo en construcción, el comandante, y que fue el que realizó el primer viaje, fue Onofre Bedveder. Recordémoslo, porque en algún momento dado de la charla va a volver a aparecer. El segundo comandante, Torne, también un marino muy conocido y prestigioso. Luego, un oficial de esa plana mayor, del viaje de instrucción de Sobral, se llamaba Julián Irízar. Y otro oficial, ya más joven, un alférez de fragata, Enrique Moreno. Había otros nombres más, pero me gustaría conservar en la memoria
Belvedere, Irízar y Moreno. Luego del viaje de la fragata Sarmiento, es destinado un periodo corto a la torpedera Espora, luego al crucero Patria, miren los años, no puse los meses para no entorpecer. Luego va al Aviso Tehuelche, donde hace una campaña hidrográfica, vuelve al Patria, de ahí va al acorazado Belgrano, ahí hago también un punto. ¿Por qué? Porque ya estamos en 1901, y en 1901 había ocurrido que ya se conocía la expedición sueca a la Antártida, ya estaba planificada, y que iba a hacer escala en Buenos Aires a cargo de la expedición el doctor sueco Otto Nordenskjöld. Y el capitán del buque, como la gran mayoría de la tripulación del Antarctic, un noruego muy experimentado en los mares árticos y antárticos, Carl Larsen. Ahí vuelve a aparecer los rasgos más nobles y profesionales de Sobral. ¿Por qué? Porque él se entera de que la Armada Argentina, a través del teniente Valvé, había logrado interesar a Otto Nordenskjöld para que lleve un oficial argentino en la expedición de un año a la Antártida a bordo del Antarctic. Y el nombre de Sobral no estaba en la terna. O sea, los primeros 3 postulados no lo incluían a Sobral. Sobral, amigo de Enrique Moreno, ya nos acordamos, Enrique Moreno, lo llama a Enrique Moreno y le dice que él quería ir a la Antártida y que se sentía preparado, que era para él una de sus ambiciones profesionales. Y le escribe una carta pidiéndole que por favor interceda. ¿Interceda ante quién? Ante el jefe de la Armada, que era Onofre Belvedere. Ok. Entonces, Enrique Moreno hace su lugar y se decide que los postulantes para ocupar la plaza sean 5, donde ahora sí estaba el nombre de Sobral. En el acorazado Belgrano, Sobral sufre un accidente, el único que figura en su legajo, donde tiene una fractura en una de sus piernas, muy poquito antes de la llegada del Antarctic a Buenos Aires. El Antarctic está llegando a mediados de diciembre y su accidente fue de, yo diría, 2 meses, un poquito antes de 1901. La preocupación era gigantesca. Con una fractura en recuperación, las posibilidades de Sobral parecían desvanecerse, desaparecían. Y, sin embargo, él seguía escribiéndole a Moreno para que insistiese en su postulación. Acto seguido, le piden a Sobral que pasa por la Junta de Reconocimientos Médicos, tal cual el sistema que existe hoy en día, y el hospital militar le da el apto. Y con el apto insiste sobre Moreno y finalmente la Marina lo designa. Moreno cuenta en alguna de sus cartas que esa fue una gran noticia para Sobral, la designación de ser el postulante para hacer el viaje con la expedición de Nordenskjöld, y también fue una gran noticia para él, porque de esa manera, casi textualmente, se salvaba de las insistencias de Sobral. Pensémoslo en otros términos, ¿no? Y finalmente sale una orden de la Marina donde lo postula. Voy a continuar con la carrera de Sobral en la Armada y después vamos a retomar algunos periodos. Del acorazado Belgrano pasa a la división de hidrografía. ¿Por qué? Porque en aquel momento no existía en la Armada ninguna organización antártica. Lo más parecido era la división de hidrografía, que era la que llevaba la cartografía, los faros y señales. Hay que acordarse que para aquel momento Horacio Valvé
instalaba en el archipiélago, en Año Nuevo, en la isla Año Nuevo, en el archipiélago de las Islas de los Estados, un famoso observatorio con instrumental científico para poder ser contrastado y que había sido uno de los compromisos que había tomado la Argentina ante los congresos que se habían realizado en el Reino Unido y en Alemania y que orientaban, ya sea en 1895, uno, un par de años después el otro, en ir a realizar expediciones a la Antártida. Por eso coincide que varias expediciones se largaron a fin de 1890, por ejemplo, la de Adrián de Gerlache de Pommery, la de los belgas, Charcot de Francia, mismo Noruega, alguna del Reino Unido y el Escocia, algunas de Alemania, todos tenían la consigna de ir a explorar esta región tan poco conocida en el mundo. Entonces volvemos, Sobral ya repuesto de su fractura en la pierna, se integra a la división de hidrografía y queda a la espera de la llegada del Antártic. Luego verán en la diapositiva, están los 2 años en la Antártida y en 1904 la baja de la Armada Argentina. Acá tengo algunas fotos, no todas, del legajo original de Sobral como oficial, donde podemos ver también las fechas que habíamos mencionado anteriormente con el ingreso a la Armada y los distintos ascensos. Fíjense, como curiosidad, que el ascenso al alférez de navío es el 17 de octubre de 1903. La Armada Argentina confiaba en que estaba vivo, pero eso ocurrió cuando todavía Sobral no había sido rescatado. Fue un ascenso en ausencia, pero con la confianza, ya les digo, de que sabría con su equipo, con el resto de la expedición, haber podido sobrevivir. Acá, como ven, el único parte de afección con fecha 21 de octubre de 1901, recién les decía, piensen que el Antártic llegó en diciembre, menos de 2 meses después de esta fecha. No figura el diagnóstico, pero sabemos por otros autores y por él mismo que fue una fractura. Aquí tenemos las campañas marítimas, que lo traigo a colación porque muestran, además de los días y los meses destinados, la experiencia en campaña, la experiencia náutica que venía acumulando un joven Sobral. 1901, cuando llega el buque, fácil de contar, 21 años. Perdón, otras de sus fojas en cuanto a los servicios cumplidos, el viaje de instrucción, como habíamos visto, la cantidad de millas, más de una vuelta al mundo, de lo que sería dar la vuelta al mundo por horizonte, por el Ecuador completo, otra serie de campañas realizadas, lo que veníamos viendo. Otra vez su desempeño, esta vez ya prácticamente a la vuelta de la Antártida, sus últimos destinos. Los trabajos que realizó, las exploraciones, vemos mencionado ya algunas antes inclusive de el viaje a la Antártida, ahí está la del Tehuelche. Y allá, por supuesto, figura la de la Antártida con Otto Nordenskjöld. Un resumen completo de su actividad, su embarco, sus fechas nuevamente, sus comisiones, sus conceptos. Esto es una foja de concepto de la época. Aptitudes generales, aptitudes particulares, una conducta muy buena.
Y volvemos entonces un poquito a Sobral. Como les decía, yo quería hablar de lo biográfico de él, pero obviamente no podemos dejar de lado lo que fue su participación y su actividad antártica. La foto de la izquierda, también tomada de caras y caretas de la época, la reconocemos a bordo de la corbeta Uruguay. Estas lumbreras son las mismas que están. Y el que está sentado es el padre, y acá lo vemos a Sobral, que aún está con el cutis curtido por la Antártida, que es una foto bastante típica y conocida. Y acá la foto que también ha sido bastante difundida, ya usando su bigote. El 8 de noviembre, ustedes recordarán que Sobral llega a la Antártida en febrero de 1902. Tenían previsto quedarse un año. El Antarctic, el buque noruego que debía buscarlos, es atrapado en los hielos. Después vamos a ver alguna imagen más. Y queda hundido. Entonces, tanto los náufragos del Antarctic se van a una isla y ante la falta de noticias previstas, el gobierno del Reino de Suecia y Noruega, en aquel momento era un solo reino, eran los dos países de hoy, formaban un solo reino, piden expediciones de socorro al mundo y responden 3 países. Una es la propia Noruega, la otra es Francia y la tercera es Argentina. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando llega el Antarctic a Buenos Aires, en diciembre de 1901, el mismo Onofre Bedveder le pide a Nordenskjöld embarcarlo a Sobral. Y Sobral, en su diario, se expresa diciendo que él no estaba convencido de embarcarlo. ¿Por qué? Porque veía que no era una persona preparada en las temperaturas árticas o antárticas, que no estaba del todo adiestrado para un emprendimiento como el que ellos iban a hacer, que además no conocía el idioma de ellos, y una serie de estos comentarios, dichos mismo por Nordenskjöld. Pero cuenta la historia que cuando se produce el encuentro entre Nordenskjöld y Sobral, y contado por el mismo Nordenskjöld, la impresión tan positiva que le generó Sobral al momento únicamente, y no solo eso, pero en el momento que le estrecha la mano y se pone a hablar y ver la expresión de la mirada, disipa cualquier duda y decide en forma automática de sumarlo a la expedición. Una expedición que ya estaba preparada para 5 hombres, con una casa preconstruida, víveres para 5 hombres, etcétera, etcétera. Pero Nordenskjöld dice, Sobral tiene actitud, me cayó bien, lo quiero incorporar. Además, eso tenía una ventaja, si quieren, para Nordenskjöld, que era contar con el apoyo de la República Argentina y de la Armada Argentina para el sostén de la expedición. Nadie pensaba de un rescate, pero el buque, el Antarctic, hizo provisiones en Buenos Aires, se colmó de carbón, instrumentos náuticos que fueron prestados, comida, una serie de elementos que por supuesto la nación le ofreció. El Antarctic, como dijimos, se hundió y la Argentina decide enviar la corbeta Uruguay, que vemos en imagen, zarpando el 8 de octubre de acá del puerto de Buenos Aires, luego de 2 meses de reparaciones donde se le cambió el motor, se le puso la caldera del destructor Santa Fe, se reforzó el casco, se cubrió la proa y la popa también con defensa, se aumentó la capacidad de carbón, se colocaron mamparos estancos, se mejoró la calefacción, se colocó el nido de cuervo con el tambor típico para las observaciones, se reforzó el aparejo, bueno, una serie de cosas. El 8 de octubre, con orden de operaciones de Bedveder, zarpa, Irízar al mando y con la orden de esperar en Ushuaia hasta el 1 de noviembre para encontrarse con las otras 2 expediciones.
Me refiero a la de Francia y a la de Noruega. Irízar fondea en Ushuaia y espera hasta el 1 de noviembre. Llegado el momento, decide zarpar a la Antártida. Estas fechas tienen que ver con el estilo de la época, que era que si no había novedades sobre la expedición de Nordenskjöld al mes de abril del 1903, era porque había que asumir que la Antártica no había podido rescatarlos. Esa era la manera de comunicarse, no había otra forma en ese momento. Bueno, la corbeta Uruguay zarpa el 1 de noviembre desde Ushuaia y llega a lo que hoy es la isla Marambio, al norte de donde estaba la casa donde vivió la expedición, el 7 de noviembre. Y desde a bordo, el teniente Yalur, que estaba en el nido de Cuervo, ve una carpa. Y deciden desembarcar con Irízar. Y ahí encuentran en la carpa a 2 noruegos que estaban haciendo mediciones, estaban descansando, pero se habían destacado ahí para hacer mediciones y recolecciones de fósiles. Y ahí, hablando, dijeron, estamos todos en Snow Hill sanos y salvos, pero no sabemos de la expedición de la tripulación de la Antártica. Entonces, el 8 de noviembre, a la mañana, se van hacia Snow Hill, que era donde estaba la casa, Irízar y Yalur en esquíes, 6 horas tardaron, y la corbeta Uruguay por su cuenta. Cuentan que llegan al pasado el mediodía, Sobral estaba haciendo sus trabajos y no lo puede creer cuando el 8 de noviembre toma contacto con Irízar y Yalur. Y ahí extraje una cita del diario de Sobral que es de lo más ejemplificadora. O sea, la curiosidad es que primero lo que habían encontrado el 7 de noviembre era un bichero con el nombre de Jansson, un expedicionario del año 1898, y ese bichero Sobral le había escrito el nombre de él y de Andersen, otro compañero de la expedición, y le había agregado octubre de 1903, 7 de noviembre. El 8 de noviembre encuentra la carpa, una cosa misteriosa, el bichero ya les dio la idea de que por ahí estaban vivos. Y el 8 de noviembre llegan hasta la isla Cerro Nevado, donde estaba el refugio. Pero no todo termina ahí. ¿Por qué? Porque aprovechando estas otras 2 citas, sucede que a la noche del mismo 8 de noviembre, a las 10 de la noche, se escucha el ruido de los perros ladrar porque llegaba un bote a la costa. Aunque no lo puedan creer, ese bote venía Larsen, que había zarpado 15 días antes de su refugio de Isla Paulet y había arribado a Snow Hill con parte de su tripulación. Acuérdense que la Isla Paulet está a muchos kilómetros de Snow Hill, lo vamos a ver posiblemente en un mapa, pero la coincidencia es fantástica porque si se hubiera demorado 2 días la expedición, la corbeta Uruguay ya hubiera abandonado Snow Hill, con intenciones de ir a buscarlos, pero no sabemos si se hubieran cruzado. Acá nuevamente 2 expresiones totalmente de la autoría del alférez navío José María Sobral, que justamente van mostrando y describiendo lo que iba ocurriendo en ese momento. Acá tienen la zarpada de Puerto de Buenos Aires, de la corbeta Uruguay. Miren en particular los 3 mástiles. Para esta zarpada, que estuvo presente a bordo, lo ven ahí, es el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca. En el medio, luego de producido el rescate, la corbeta Uruguay se dirige a Isla Paulet y rescata al resto de la expedición de la tripulación del Antártica, excepto un marinero que había fallecido en junio de un problema cardíaco.
La corbeta Uruguay deja la península antártica y cruza el pasaje Drake rumbo a la Patagonia, Tierra del Fuego y hacia la provincia de Santa Cruz. Y ahí traigo también estas dos imágenes tomadas a bordo de la corbeta Uruguay, luego de superado un temporal que le rompe dos palos, el palo mayor y el trinquete. Y donde ustedes pueden ver a marinos que a hacha están cortando los cables y el resto de la fractura de los mástiles para que caiga al agua, porque ponía en peligro la estabilidad de la corbeta Uruguay. Y estas imágenes también las traigo a colación especialmente porque con el tiempo se produjo una información en la cual algún miembro de la expedición de Nordenhall y de la tripulación de Larsen había escrito que durante este temporal el que se hizo cargo del timón fue Larsen y que los marinos del Antártic fueron los que pusieron a salvo la corbeta Uruguay por la falta de experiencia de los marinos argentinos. Esa situación produjo, por supuesto, una reacción de varios argentinos, entre ellos la de Sobral mismo. Y existe una publicación muy poco conocida, es la que tengo acá, tal vez reproducida en algunos otros libros, firmada por Sobral, donde él le exige la rectificación de los comentarios donde dicen que los marinos argentinos no se habían hecho cargo de largar los palos al agua. La realidad es que Irízar coordinó con Larsen y la tripulación de la corbeta Uruguay se hizo cargo de la conducción de la maniobra, del mesana que quedaba intacto, del trinquete, por supuesto del timón, y le pidió la asistencia a Larsen para que contribuyeran con uno de los palos. Finalmente, Sobral y la Argentina recibe el desagravio y reconocen que había sido así, que la Armada Argentina, al mando de Irízar, se había hecho cargo de la maniobra y que pide disculpas porque cree que se vio dominado por algún viejo recuerdo. Piensen que este artículo fue publicado más de 20 años después del rescate y que posiblemente la emoción lo haya embargado y le haya hecho confundir la situación. ¿Por qué menciono esto? No tanto por la expedición, sino porque fue Sobral el que tomó la rienda, el que nuevamente, y ya no siendo parte de la Marina, fue el líder de pedir la aclaración y el desagravio que tal vez de manera no intencional, pero sí había sido escrito y difundido sobre lo que había ocurrido en la corbeta Uruguay. Al pedido de Sobral fue acompañado por otros marinos argentinos. Bueno, tal vez no pretendo que la lean completa, pero esto también es una curiosidad. Vamos por el final. Luisa es la mamá de Sobral. Esta es la carta fechada en 1903, en octubre, que la mamá de Sobral le dio a la corbeta Uruguay para el caso de que lo encontraran. Entonces, cuando ustedes leen, encuentran también una genética, o sea, responde Sobral a una genética extremadamente fuerte, porque la madre, sin saber si su hijo estaba vivo, le cuenta una serie de cosas como si ella estuviese plenamente segura de que lo iban a encontrar con vida. Una personalidad también sumamente distinguida, una escritura
que también acompaña de alguna forma lo que habíamos visto o lo que habíamos mencionado de la carta de Sobral en su inscripción a la Escuela Naval. Acá la publicación de la que le había comentado, con los textos y la firma de Sobral, donde, por supuesto, al final él hace también su descargo en que le da como un gesto de extrema caballerosidad y nobleza la salida elegante a Anderson, que era el que había hecho el agravio, de decir que, bueno, seguramente no fue la intención. Es un documento no tan conocido, pero que vuelve para mí a ser parte fundamental de la semblanza del alférez Sobral. Foto, 2 de diciembre de 1903, trinquete roto, mayor roto, mesana entero. La corbeta Uruguay llegando a Buenos Aires, esta vez el presidente de la Nación, Roca, no pudo ir a recibirla porque justamente había fallecido uno de sus hermanos, si no me equivoco. Bueno, luego una serie de fotos que entiendo han sido tomadas en la casa de él, donde se lo ve ya Sobral con su rango, escribiendo y respondiendo las miles de cartas y postales que le pidieron, compromiso que él tomó muy seriamente, además de concurrir a varios lugares citados para dar sus conferencias. Nuevamente, con sus amigos, tal vez la familia pueda reconocer más que yo algunas de las fotos que penden de la pared. Una foto también no tan difundida, Sobral en el centro. Esto fue después del Te Deum, una foto también muy poco conocida, donde está con Balbé y dos señoritas. También estamos hablando de la actividad continua que duraron casi un mes o 2 meses de permanentes celebraciones y homenajes y conferencias. Esta en particular la quise traer a colación porque tiene que ver con el Centro Naval. Sobral fue nombrado miembro honorario del Centro Naval y hay otro aspecto que es muy interesante como para seguir redondeando su personalidad. Esto es una imagen de su conferencia dada en el Teatro Politeama, que era uno de los más famosos de la época. Cito en aquel momento en calle Corrientes, antes del ensanchamiento de Corrientes, con imágenes tomadas durante la expedición. Y esa es una de sus expresiones que él dio en el discurso en ese mismo momento. Pero ¿por qué quiero traer esta foto? Esta conferencia fue organizada también por el Centro Naval y lo recaudado de la conferencia, ven que está lleno, Sobral decidió destinarlo a la creación de la Liga Naval Argentina. Una Liga Naval que había tenido su intento años antes y que no se había logrado y que ya estaba nuevamente lanzada, pero que finalmente se constituye como la Liga Naval que hoy conocemos casi 20 años después de ese momento. Por expreso pedido de Sobral, todo lo recaudado en su conferencia fue asignado a la creación de la Liga Naval. Recordaremos a Storni también como uno de sus fundadores, y con el pedido especial a las autoridades del Centro Naval, que muchos de los fundadores eran contemporáneos también de Sobral. Es un gesto de extrema generosidad y nobleza que va en juego con todo lo que venimos hablando del alférez José María Sobral. O sea, no es un contraste, es más de su generosidad y de su personalidad. Acá vamos a ver ya ahora sí algunas fotos históricas de la casa que se estaba construyendo,
la casa en la que vivieron desde sus inicios, una casa de un poco más de 6 metros por 3 metros. Ahí la ven en plena construcción. Son fotos de febrero de 1902, sin lugar a duda. Ahí la tienen construida completa, también foto de 1902. Y en el fondo la isla Cockburn, que es uno de los lugares que ellos recorrieron para buscar fósiles. Encontraron fósiles, tanto animales como vegetales, gran colección de fósiles. Eso lo fue tentando a Sobral a dedicarse mucho a la ciencia. Él era ya a esta altura uno de los ayudantes principales de Nordenhall. Y voy a decir por qué. No fue solo porque la Armada le había pedido a Nordenhall que, como iba a Sobral, le tenía que compartir la información e incluirlos en las expediciones. Nordenhall lo incluye en la primera de sus expediciones en trineo, lejos de la casa, junto con otro de los de su expedición. Pero cuando vemos todas las expediciones que realiza Nordenhall, en la gran mayoría Sobral es de la partida. En cambio, el resto lo va rotando. Quiere decir que la tarea de observaciones que hacía Sobral, la adaptación que tuvo Sobral a esas exploraciones y la forma de trabajo, no hay ninguna duda que fueron apreciadas y distinguidas por Otto Nordenhall. La primera expedición que realizan a los pocos meses de terminar la caza, un par de meses después, termina con un comienzo de principio de congelamiento en alguno de los dedos de la mano de Sobral, pero sin peligro lo puede superar. Acá tienen otra foto de la época. Miren lo que es la casa. Esa casa está en pie, o es museo, está en pie, es un sitio histórico en la Antártida. Ahí la tienen, esta foto la tomé en el año 2016. Sobral haciendo sus mediciones científicas, muy valorado, todo su trabajo científico. Él ha aportado un montón de información también meteorológica. Sobral, esta es una de las fotos que se toman. Estos son los 6 miembros que vivieron en la casa. Acá lo tenemos a Sobral. Este es Otto Nordenhall. Bodman, fotógrafo. Una selfie, diríamos hoy. ¿Lo ven? Con el disparador. ¿Ok? Y atrás, por supuesto, el médico, el carpintero y el cocinero. Durante las observaciones, todos perdieron peso. Por ahí lo vemos un poquito más delgado a Sobral, excepto el cocinero. El cocinero fue el único que ganó peso. Una foto más actual, por supuesto, de cómo era la casa, cómo es la casa. Sobral le tocaba dormir en una cama de arriba, que eran de las más incómodas, nunca protestó. Se filtraba el agua a través de alguna endija y le caía sobre la cama y nunca protestó. Por supuesto, se adaptó muy rápidamente y cuenta él mismo que con la ayuda de un diccionario y algunos periódicos que trajeron en las expediciones, logró aprender el idioma en menos de un año. En algunos autores hablan de que Sobral dominaba más de 6 idiomas, algunos dicen 9, otros dicen 6, quiere decir que 9 idiomas, ¿vieron? Quiere decir que era una persona extremadamente formada y que se comunicaba con gran facilidad. Estas son fotos también tomadas de la revista original de Caras y Caretas de diciembre de 1903, ejemplar que está en la vitrina y que yo recibí donado del señor embajador Carlos Piñeiro Iníguez, que hoy nos acompaña en esta exposición, donde como detalle de color podemos ver estas caricaturas de Cao, ¿no? Gran caricaturista de la época, pero quiero rescatarle por la forma en la que estaba vestido Sobral. Lo que me había olvidado de contar, que cuando a Sobral le dicen va a ser parte de la expedición, el Antarctic a los 3 días zarpaba. Pleno diciembre, Sobral buscando ropa de abrigo para irse a la Antártida. Entonces va y compra lo que puede. Imagínenselo acá en Buenos Aires, comprando un sobre todo, la ropa de temporada era la de verano. Y él arma su equipo, como ustedes ven, con una ropa, un abrigo más bien
no antártico. Por supuesto que 2 de sus compañeros con los que él se llevaba mejor, luego le prestaron y le regalaron equipo antártico y otro equipamiento, vestimenta le hicieron con las pieles de las focas que ellos cazaban. Una serie de medallas que también están presentes acá en la exposición de la época, como pueden ver, 1903 para la expedición, algunos para Irízar, otros para los héroes de la ciencia también, la corbeta Uruguay, que ustedes pueden ver acá que ya la silueta está sin los palos. O sea, es curioso, el grabador la colocó sin los palos, en la otra está con los palos, y la fecha dice 8 de noviembre de 1903, quiere decir que la fecha no coincide con la imagen. ¿Por qué? Porque 8 de noviembre es cuando lo rescata, pero esto se produjo a fines de noviembre, antes de diciembre, cuando estaba haciendo el cruce. Estas medallas también están a disposición de ustedes para que las puedan ver junto al libro que las describe. 2 periódicos de la época para que vean la importancia que también tuvo la expedición y por qué esta expedición se hizo tan famosa como primer rescate en la Antártida. Ven la bandera, como decíamos, con la combinación de Noruega y Suecia en una sola. Nordenhol recibiéndolo a Irízar, la bandera argentina, ¿no? Y si ustedes ven la fecha, diciembre de 1903, 6 de diciembre en ese caso, ejemplares originales de los diarios franceses que también están en exposición. Tomadas también de la Caras y Caretas, con fotos que son totalmente gráficas, Sobral, Nordenhol, Irízar. No hay ninguna duda que esa fecha es el 8 de noviembre, porque el 9 de noviembre hubo temporal y el 10 de noviembre zarparon para rescatar a la tripulación que estaba en Isla Paulet. La llegada a Buenos Aires, otro periódico, La Ilustración francesa, con fotos menos conocidas, que lo ven a Sobral acá con su abrigo y su gorra, algunas fotos sí, como más repetidas, Sobral en este caso de espalda, junto con Irízar y Nordenhol. Y bueno, como habíamos dicho, y al ser biográfico, yo debo continuar con la vida de Sobral, que por supuesto, como es conocida por todos, concluye de alguna manera de forma abrupta o temprana para la Armada. ¿Por qué? Porque en 1904 se le concede la baja. Una baja que es a solicitud de Sobral, pero es mandatorio aclarar que Sobral había pedido autorización a la Armada para estudiar geología en Suecia, en la Universidad de Uppsala, invitado obviamente por Otto Nordenhol. Inclusive, otro rasgo que sigue cerrando la forma de ser de Sobral, él pide la autorización sin goce de sueldo. O sea, no es que solo pide ir a estudiar, que le sigan pagando el sueldo de la Armada mientras él se preparaba, sino que dice, ok, quiero ir a estudiar, no me paguen el sueldo y vuelvo a la Armada. La Armada Argentina en aquel momento, estamos hablando de 1904, no tenía en sus planes tener un oficial de comando con una formación universitaria y tal vez menos en geología, digo menos que por ahí una formación en oceanografía o en meteorología. Tal vez le hubieran rechazado el pedido, pero era más afín, o tal vez hubiera sido más vinculable, pero le dijeron que no. Entonces, digamos, la nobleza de Sobral, y muy afligido, él solicita la baja, se hace efectiva la baja en 1904 y se traslada a Suecia. Como verán, otros datos de color del Centro Naval, miembro honorario desde 1903. Ahí hablamos, la Liga Naval ahí falta una letra A, con el Teatro Politeama, y Sobral fue el director del boletín del Centro Naval entre enero y agosto de 1905. Tarea a la que renuncia porque es cuando se traslada a Suecia. En Suecia estuvo todos estos años, donde estudiaba
se inscribió y estudió en la Facultad de Filosofía porque esa es la forma de poder llegar a sus ansiados estudios en geología. Se casa con Elna Klingström y tiene 9 hijos, 4 suecos y 5 argentinos. Acá tengo copiadas algunas de las fechas y los nombres de sus hijos suecos, y regresa a la Argentina en 1914. Y vemos el resto de sus hijos. Ahí muy pronto es incorporado a la Dirección General de Minas, Geología e Hidrografía, que dependía del Ministerio de Agricultura, donde trabaja desde 1922 a 1931 y realiza campañas especialmente de geología hidrografía o hidrología, mejor dicho, en las provincias de Mendoza, Misiones, La Rioja, Catamarca, Chubut y Tierra del Fuego, con distintas funciones y cargos. Él es el responsable del mapa más completo de geología de la Argentina que existía hasta ese momento. Y además participó de manera fundamental en la redacción del Código de Minería que rigió a la Argentina durante muchísimos años y que parte del articulado conserva su estilo, su redacción. Luego fue cónsul en Noruega, 1931. Acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque en 1922 fue director general de donde él había empezado a trabajar en esta oficina. O sea, él llegó a ser el director general de esta repartición, pero en 1931 renuncia. Y renuncia porque sufrió una acusación de alguien que estaba de alguna manera disconforme con la administración que él realizaba. Sobre eso yo no he encontrado ninguna información que de ninguna manera lo involucre de forma negativa a Sobral. Y sí, lo que voy a rescatar es que él, en ese periodo, cuando presenta la renuncia, lo nombran cónsul de Noruega. Quiere decir que si hubiera sido cuestionado por una administración incorrecta, no lo hubieran nombrado en otro cargo público. Y además, al regreso de su consulado en Noruega, se incorpora a la recién creada YPF. Otra vez vuelve prácticamente a este ministerio. Por lo cual, y hasta tanto haya o alguien pueda acercar algún tipo de documentación, no pude acceder al sumario, lo he buscado, pero no he podido acceder al sumario que se debe haber labrado. Yo descarto toda responsabilidad en contra de Sobral. YPF se jubila en 1935 y desde 1936 hasta su mismo fallecimiento, en realidad unos poquitos años antes, se dedicó a dar una serie de conferencias increíbles y a escribir artículos en un montón de medios. Por supuesto, los diarios de la época principales, La Prensa, La Nación, conferencista acerca de temas no solo de la Antártida, sino del petróleo, de carbón, minerales, sobre el agua, pozos de agua potable, de la Antártida. Y acá puse un año porque en 1948 él tenía previsto regresar a la Antártida y finalmente no pudo hacerlo, frustrando su posibilidad. Vale decir que desde que volvió en 1903, lamentablemente Sobral nunca volvió a pisar la Antártida. En 1948 al 54 era uno de los grandes escritores de la publicación Argentina Austral, una revista magnífica de contenidos científicos y divulgación, colección que realmente ha sido tal vez de las más importantes de aquella década. Y como para ir cerrando lo que les iba a comentar, acá tenemos un busto de Sobral en el pasadizo de los pioneros antárticos en la ciudad de Ushuaia. Hay muy pocos bustos y uno de los primeros
que la Argentina, o que tiene una personalidad, una persona argentina, es la de Sobral, junto, por supuesto, a la de Acuña, otro pionero antártico. Pero, digamos, tiene un lugar indiscutible dentro de los pioneros antárticos. La Armada le ha colocado el nombre de Sobral a algunos de sus buques. Acá tenemos una acuarela que representa al aviso Sobral, con las averías producto de los impactos de misiles en la Guerra de Malvinas, un buque que también se comportó de manera muy noble porque pese al daño ocasionado y al fallecimiento de su comandante, oficial y parte de la tripulación, y en condiciones, como ven ustedes, de avería, con la tripulación, espíritu seguramente brindado por el comandante y sus oficiales, los oficiales, pero ¿por qué no pensar que el nombre del buque, Sobral, los inspiraba? Logró que el buque llegara allá hacia Puerto Deseado, pese a, ya les digo, tener dañado gran parte de la estructura y sin casi instrumentos de navegación. Algunas fotos de postales de la época de la corbeta Uruguay. ¿Y por qué? Porque también hay material de esta expedición y que habla sobre Sobral en la corbeta Uruguay. Y nosotros los argentinos nos podemos jactar de ser uno de los únicos países en el mundo que tiene uno de los buques de la época de oro de la epopeya antártica aún a flote. La gran mayoría de los buques que participaron en aquella época quedaron en la Antártida hundidos por los hielos. El Antarctic, ya lo mencionamos, el Endurance de Shackleton y muchos otros. En cambio, la corbeta Uruguay, hoy buque museo, todavía podemos disfrutar de ella. ¿Para qué? Para poder vivir también en algún momento los espacios, reconocer los espacios y el buque con el que se rescató esta expedición. Por último, y teniendo en cuenta que tenemos un invitado de la Armada de Chile, voy a comentar que en el rescate de la corbeta Uruguay, la Argentina invitó a un oficial de la Armada de Chile a ser parte. Y lo destaco porque el contexto nos obliga a mencionar cuál fue una de las mayores preocupaciones que tenía Sobral, la cual él la expresó en más de una de las oportunidades, que era la guerra con Chile. Cuando Sobral se va a la Antártida, las relaciones entre Argentina y Chile estaban en un punto tal vez de los más álgidos. Y en mayo de 1902, 29 creo, de mayo de 1902, se firman los Pactos de Mayo. Al firmarse los Pactos de Mayo entre Argentina y Chile, se comprometen ambos países al desarme y a la desescalada para poner fin a los litigios limítrofes de manera pacífica. Sobral se va a la Antártida, inverna, sin saber la suerte de los países. Entonces, cuando una de las primeras preguntas que él hace cuando llega a la corbeta Uruguay era qué había pasado con Chile, si habíamos entrado o no en guerra con Chile, y luego se sorprende al conocer a bordo que había un oficial chileno como invitado en la expedición de rescate. En resumen, me gustaría cerrar el tema tal vez con lo que yo quiero rescatar como tal vez lo más importante referido a Sobral y la historia argentina, que obviamente muchas veces en algunas otras charlas yo lo menciono a Sobral como el que abrió la puerta de Argentina en la Antártida y generó la conciencia antártica de la época. Nosotros tenemos antecedentes que justamente son previos a la ida de Sobral a la Antártida, se reflejan en alguna expedición en las que Brown, cruzando hacia Chile en 1815,
desviado por un temporal, navega en aguas antárticas, y también la presencia de pesqueros que salían de Buenos Aires rumbo a la Antártida, cazar focas, con patente argentina, Charles Timblom, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1819. Sin embargo, como vemos, casi enteramente transcurre el siglo XIX con no más actividad antártica. Pero a partir de la participación extraordinaria de Sobral en esta expedición, que era por un año y terminó siendo casi de 2, y con el conocimiento que él adquiere y la conciencia que él adquiere, y que la manifiesta en todas sus charlas, se acompaña desde el gobierno, como lo había hecho con su designación, a una política antártica mucho más concreta. Recién decimos que este rescate arriba a Buenos Aires el 2 de diciembre de 1903. En 22 de febrero de 1904, la Argentina toma posesión del observatorio construido por una expedición escocesa en las Islas Orcadas, y desde 1904 la Argentina tiene presencia permanente en la Antártida. Fíjense que en 2 o 3 segundos podemos ver Sobral 1901, 1902, 3 en la Antártida. La corbeta Uruguay, primer rescate, 1903 en la Antártida, y a partir de ahí la encargada de hacer los relevos en Orcadas, 1904, que nos acompaña hasta la fecha. Yo no tengo dudas que Sobral fue el que generó la situación ideal, apoyado por una marina, apoyado por el presidente Roca, para la participación en esta expedición. Pero para cerrar esta charla, me gustaría dejar planteado tal vez una ucronía, porque vamos a emplear un tiempo de verbo que existe únicamente en el habla o en la escritura, el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si Sobral no hubiera ido a la Antártida? ¿Qué hubiera pasado si Sobral hubiera fallecido con riesgo en la Antártida? ¿Qué hubiera pasado si Sobral, al regreso de la Antártida, no hubiera hecho toda la difusión que hizo y el enfoque que le dio a su experiencia en la Antártida? Por supuesto que podemos pensar que otros hombres podrían haber tomado esa postura y darle continuidad o darle un nuevo comienzo a la actividad antártica argentina. Sin embargo, en la personalidad de Sobral podemos encontrar, por lo menos la intención fue de ir recorriendo su vida, sus valores, sus afectos, sus enseñanzas y su compromiso. ¿Cuál fue la preocupación y la entrega completa que hizo Sobral? Al hubiera le podemos contestar de miles de maneras distintas, y nosotros nunca vamos a saber con exacta precisión cuál era la respuesta correcta. Por eso digo, y para cerrar, que no hay ninguna duda que Sobral le abrió la puerta a la Argentina en la Antártida, le mostró el valor que tiene la Antártida, le mostró la importancia no solo geopolítica, geográfica, científica que tiene, sino el cariño y el profesionalismo con la que él desarrolló su actividad en la Antártida, contagiando a un montón de otras personas, muchos de ellos decisores, contemporáneos y calculo también futuros, y que ese espíritu nos llega hasta hoy en día.
todos los que hemos ido a la Antártida, y me imagino, con esto no voy a excluir a los que no fueron y que han leído o conocen la aventura de Sobral, 2 años entre los hielos, se ven automáticamente contagiados por este espíritu sobraleño. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito en tiempo, pero pido disculpas.